Estaba raspando una etiqueta de precio de un pomelo en mi cocina de Cincinnati, de esas que se pegan como si tuvieran rencor, cuando mi hija, Sara, entró sosteniendo una llave de un almacén donde había guardado la mitad de mi vida. Mi hijo, Ethan, la seguía con una sonrisa tan afilada como una cuchilla. «No te preocupes, mamá», dijo, lanzando su teléfono sobre la encimera. «Te haremos FaceTime desde la fiesta». Fue entonces cuando me golpeó como un tren de carga. No solo me estaban empujando fuera, me estaban borrando, pedazo por pedazo. Así que reservé un crucero, desaparecí por una semana y volví con un Nuevo Testamento que los dejó fuera de todo. ¿Quieres saber qué pasó cuando volví a entrar a mi casa, cuando ellos pensaban que me había ido para siempre? Es una historia brutal y se pone más fea antes de mejorar. Estaba en la encimera de fórmica con los dedos pegajosos de jugo cítrico, el cuchillo resbalando mientras trabajaba. La cocina olía a café y al leve limón del detergente de platos, el mismo aroma que impregnaba la casa desde que Mark, mi esposo, murió en el 09. Sara y Ethan me sentaron en la mesa de roble, la que compré después de su funeral para llenar el espacio vacío. «Tenemos que hablar», dijo Sara, su voz cortante, sin rastro del calor que solía fingir cuando quería mi coche, un préstamo para su nuevo comienzo después de su segundo divorcio. Pensé que quizás estaban planeando algo para mi cumpleaños número 65 la próxima semana, una cena, un pastel, algo para cerrar años de distancia. Me sequé las manos con un paño de cocina, el que tenía girasoles descoloridos que le encantaban a Mark, y me senté, esperando una sonrisa. En cambio, Ethan lo soltó, frío y ensayado. «Es hora de un hogar asistido». «No estás afrontando bien». Parpadeé, las palabras no caían bien. «Estoy bien», dije. Caminaba 2 millas cada mañana, cocinaba cenas, pagaba la hipoteca, tomaba mis medicinas para la presión sin fallar. No había olvidado una factura ni un cumpleaños en años. Pero Sara estalló: «Dejaste la estufa encendida 2 veces el mes pasado. ¿Sigues olvidando qué día es?», repitiendo las mismas historias sobre papá. Me reí, aguda y amarga. ¿Esa es su excusa para encerrarme en un asilo? Entonces lo vi, a través del umbral hacia la sala. La estantería, la que Mark y yo construimos con un kit en el 92, estaba medio vacía. Álbumes de fotos, desaparecidos. La foto enmarcada de nuestra boda, la sonrisa tonta de Mark bajo su traje demasiado grande, la que estuvo en la repisa durante 30 años, no estaba. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté con voz baja, el corazón empezando a retumbar. Ethan se encogió de hombros, apoyado contra el marco de la puerta como si no fuera nada. «Movimos algunas cosas a una unidad de almacenamiento. Ordenar un poco, ya sabes. Pensamos que te ayudaría con la transición». Susurré. «¿Tocaron las cosas de papá?». La colcha que hizo mi madre, las cartas que Mark me escribió durante su quimioterapia, desaparecidas. «Están a salvo», dijo, como si eso lo arreglara. «Pensamos que sería más fácil una vez que estés instalada en el nuevo lugar». Fue entonces cuando las piezas encajaron frías y filosas. Esto no se trataba de mí. Se trataba de la tía Lorraine, mi hermana, que estaba resentida desde que el testamento de Mark me dejó la casa a mí en lugar de dividirla con ella. Siempre lo llamó injusto, con su voz goteando resentimiento en el funeral, como si yo le hubiera robado algo que era suyo. Agarré mi teléfono, las manos temblando, y revisé meses de mensajes familiares ignorados, pensando que solo eran memes o listas del supermercado. Pero ahora los leía con nuevos ojos, Lorraine diciendo: «La casa se va a pudrir con ella dentro. Tienen que actuar». Sara respondiendo: «Haremos una fiesta de libertad cuando se haya ido. No puedo esperar». Ethan agregando: «Su firma tiembla. La transferencia del título será fácil». El pecho se me apretó, el aire delgado como si me hubieran golpeado. Habían estado conspirando por meses, no solo para sacarme, sino para robar lo que Mark y yo construimos, nuestro hogar, nuestros ahorros, nuestra vida. Tropecé hacia el garaje, necesitando espacio, aire, cualquier cosa para detener el mareo.
La única bombilla parpadeaba arriba, proyectando sombras sobre las cajas apiladas contra la pared de bloques. Saqué una que decía cosas de Mark, las pertenencias de mi esposo, intactas desde que murió. Dentro, enterrado bajo archivos fiscales viejos y una caja de puros con monedas, estaba un folleto de crucero de 1990 con el que soñamos, pero nunca tomamos, olas caribeñas, palmeras y las palabras «Nunca es demasiado tarde» en letras doradas descoloridas. Me senté en una silla plegable, el metal frío traspasando mis jeans, y lo miré el papel suave por los años de olvido. Mi teléfono vibró. Isen, mandaremos una furgoneta la próxima semana para empacar. No hagas esto más difícil. Miré el folleto, luego el mensaje y tomé una decisión. No rogaría ni pelearía aquí. Me iría en mis propios términos. Todavía en el garaje, con la luz zumbando como una mosca moribunda, abrí la caja fuerte, hurgando entre carpetas polvorientas y una caja con las viejas monedas de Mark. Ahí estaba, su testamento original, amarillento pero claro, nombrándome única propietaria de la casa, sin divisiones de fideicomiso ni poderes legales para los Raine. Ella me había presionado para actualizarlo años atrás, después de su muerte, diciendo que lo había archivado, que se encargaría de la burocracia. Le creí, estaba de duelo y abrumada, pero este era el verdadero. Ella lo había cambiado por su versión, una que le daba control si yo declinaba mentalmente. Lo guardé en una bolsa de supermercado, con las manos ahora firmes, el corazón aún acelerado pero enfocado. Ya no lloraba, estaba planeando. Abrí Facebook en mi teléfono y escribí 2 nombres que no pensaba desde hacía meses. Karen Willis y Linda Tate, mis mejores amigas de la secundaria. Karen vivía en Tampa, tenía una tienda de manualidades, divorciada 2 veces y viviendo a lo grande, sus publicaciones llenas de colchas brillantes y noches de margaritas. Linda estaba en Fort Lauderdale, subiendo memes de vino y selfies en la playa, con pies de foto sobre envejecer como un buen merlot. Les escribí a ambas, ¿todavía van a ese crucero? No esperé respuestas. Abrí la web de una línea de cruceros en mi vieja tablet agrietada, la misma que Isen se burlaba por anticuada. Un viaje de 7 noches desde Miami, saliendo en 3 días, llamó mi atención con una gala a mitad de semana para celebrar hitos de vida. Perfecto. Pasaría mi cumpleaños 65 allí, no en un asilo comiendo tapioca con desconocidos. Ingresé mi tarjeta de crédito, presioné reservar y sentí una sacudida como si estuviera rompiendo una regla que había seguido demasiado tiempo. Llegó el correo de confirmación y escuché la puerta del garaje chirriar. Sara asomó la cabeza. ¿Qué haces aquí? Hace un frío horrible. Deslicé el testamento más al fondo de la bolsa. Solo viendo fotos viejas antes de que las tiren. Él agudo los hoyos. Dios, qué dramática eres, y apagó la luz al irse. Me quedé en la oscuridad, sonriendo por primera vez en días, con el dorado del folleto brillando en mi mente. A la mañana siguiente empacé ligero, una sola maleta, el testamento oculto en un zapato al fondo, cubierto con un par de calcetines. Le dije a Sara y a Isen que iba a visitar a una amiga en Tampa por una semana. No parpadearon, pensaban que ya estaba a medio camino de desaparecer, con un pie en la tumba que ellos mismos habían cavado. «Está bien», dijo Sara sin despegar la vista de su teléfono. Isen solo asintió, ya distraído. Reservé un Greyhound hacia Miami, borré mi ubicación de la app familiar de rastreo que Isen había instalado por seguridad y me fui sin mirar atrás. En la estación de autobuses, Karen escribió: «Sí, vamos en ese crucero. ¿Vienes?» Linda le siguió: «Vino, sin juicios. Ven ya». Sonreí tanto que me dolieron las mejillas, sintiendo una chispa que no sentía en años, como si me escapara de la escuela otra vez. Esa noche, en un motel barato con paredes delgadas y un cartel de neón parpadeante fuera de la ventana, cené papas fritas de máquina expendedora y una barra de granola rancia. La habitación olía a cloro y arrepentimiento, pero yo me sentía visible, como si ya no fuera solo una sombra en mi propia casa. Me acosté en la cama llena de bultos, mirando al techo y pensé en Mark.
A él le habría encantado esto, yo escapando al mar, desafiando a los hijos que creían que podían borrarme. No sabía qué venía después, pero prefería estar a la deriva en el Atlántico que ahogándome en Cincinnati, mientras mis hijos medían mis cortinas para quedarse con mi herencia. Al subir al crucero, el peso de Ohio se desprendió de mí como un abrigo viejo. El aire olía a sal, protector solar y libertad, esa clase de libertad que no probaba desde que Mark y yo hicimos un viaje por carretera a las montañas humeantes en el 95. Karen me vio primero, gritando mi nombre en la terminal como si nos escapáramos de álgebra en el 75. Su cabello teñido de rojo desafiante, sus aretes colgando como candelabros. Linda llegó después arrastrando una maleta floreada, ya con lágrimas en los ojos antes de abrazarnos, su rímel corrido. «Te ves fatal», dijo Karen sonriendo. «Perfecta para este viaje». No les conté toda la historia, solo que mis hijos intentaban sacarme, diciendo que era demasiado vieja para vivir sola. No insistieron, simplemente me pasaron una mimosa y me llevaron hacia la cubierta. Esa noche fuimos al salón solo para adultos, donde una banda de covers destrozaba a Fleetwood Mac, desafinados pero contagiosos. Tomé una copa de Merlot, luego dos, y para la tercera, el entumecimiento que había estado instalado en mi pecho comenzó a derretirse, como hielo resquebrajándose en primavera. Fue entonces cuando conocí a Caleb, el bartender, limpiando la barra con ritmo experto. 30 y tantos, polo negro, una leve marca de bronceado donde solía ir anillo de bodas, ojos cansados pero amables, como alguien que ha visto demasiado pero aún le importa. ¿Día difícil?, preguntó, deslizándome una copa. «Década difícil», dije antes de poder detenerme. Él sonrió sin burla y dijo, «Estaba por mi cuenta». «Lo observe, curiosa». «¿Por qué ser amable con una desconocida?». Encogió los hombros, limpiando el mismo lugar 2 veces. «Mi mamá tenía tu edad. Siempre decía que había que notar a los callados en las habitaciones ruidosas». Eso me golpeó fuerte como un puñetazo en las costillas. ¿Tenía?, pregunté. Asintió con la mirada distante. «Demencia. Murió hace unos años». La llevé a casa, me quedé por las noches, la bañaba cuando las enfermeras no venían. Le dije, «Lo siento», y lo decía en serio, la voz se me quebró. Él se alejó a atender a una pareja ruidosa que discutía sobre las propinas, pero sus palabras se quedaron conmigo, abriendo algo dentro de mí como una ventana que deja entrar aire tras años de estar sellada. Karen y Linda me arrastraron a la pista de baile, mis rodillas protestando, pero reímos como si tuviéramos 17 otra vez, girando bajo las luces de discoteca hasta que por unas horas olvidé el peso de la traición. A la mañana siguiente me senté en el salón, tomando un café negro. El suave vaivén del barco me recordaba que estaba lejos del aire sofocante de Cincinnati. Una mujer de cabello gris corto y blazer azul marino se sentó cerca, resolviendo un crucigrama con una pluma fuente, sus gafas en la punta de la nariz. Parecía dirigir juntas y corregir gramática en la cena, tranquila pero alerta, como un halcón en cardigan. Algo me impulsó a hablar, quizás el silencio presionaba demasiado. ¿Palabra de 9 letras para traición? Ella alzó una ceja y dijo, «Pérfida». Sonreí, amarga pero genuina. «Esa sirve». Empezamos a hablar. Se llamaba Judith Hall, abogada de herencias jubilada de Baltimore, viuda desde hacía 2 años, en el crucero sola para aclarar la cabeza. Cuando le conté que mis hijos intentaban obligarme a entrar a un hogar diciendo que era incompetente, no se inmutó. «Déjame adivinar», dijo tomando un sorbo de té negro, «dicen que estás confundida, olvidadiza, emocionalmente inestable». Asentí con la garganta cerrada. «¿Y han movido tus cosas de tu casa, quizás sin preguntarte?» «Sí». «Y hay un pariente insistente, tal vez con conexiones legales, incitándolos». Se me revolvió el estómago, el pómelo del desayuno se me volvió agrio en la memoria. «Mi hermana Lorraine me odia desde que Mark me dejó la casa». Judith se inclinó, sus ojos agudos. «¿Tienes el testamento original de tu esposo?» Le mostré el sobre de la caja fuerte, el papel arrugado pero legible.
Lo leyó, su boca una línea delgada, y me lo devolvió. «Esto es oro», dijo. «Pero tenemos que revisar qué fue lo que se archivó». Llamó a mi vecina Rachel, una enfermera jubilada que vivía al lado desde hacía 20 años, y le explicó cómo revisar la oficina de escrituras del condado en línea. En 20 minutos, Rachel envió una captura de pantalla. Lorraine aparecía como fideicomisaria, no como propietaria, lo que significaba que había presentado un fideicomiso falso alegando que yo era incapaz de manejar mis propios asuntos. Se me secó la garganta, las manos frías sobre la taza. «No tiene derecho», susurré. Judith asintió, el rostro serio. «Los derechos no importan cuando los papeles parecen legítimos. Necesitas un Nuevo Testamento explícito con prueba en vídeo de tu lucidez. Si lo impugnan más tarde, la corte verá tu claridad, tu letra, tus testigos. ¿Tienes a alguien confiable que pueda verificar documentos localmente mientras estás aquí?» Pensé en Rachel, confiable pero poco hábil con la tecnología. «Tal vez», dije. Judith tomó mi teléfono, llamó a Rachel y le explicó cómo acceder a la escritura actual. La captura confirmó mis temores, el nombre de Lorraine, no el mío, vinculado a un fideicomiso que yo nunca firmé. «Esto es coerción hacia un adulto mayor», dijo Judith. «Común, feo y ganable si actúas rápido». Esa tarde en el camarote de Judith, con Karen y Linda como testigos y Caleb entrando para firmar como parte imparcial, grabé una declaración detallando todo: el plan de Sarah y Isen, la manipulación de Lorraine, el trastero, los mensajes de texto y mi decisión de cortar lazos no por rencor, sino para proteger lo que Mark y yo construimos. Hablé con claridad, nombrando fechas, objetos, conversaciones, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Firmé el Nuevo Testamento, mi firma fuerte sobre la página, y Judith lo legalizó con un sello que llevaba para emergencias. Me entregó una memoria USB con el vídeo. «Mantén esto cerca», dijo. «Cuando regreses a casa, hazte la tonta. Que crean que están ganando. Y entonces les quitas el suelo bajo los pies». Asentí, el peso de la USB como un arma cargada en el bolsillo. Karen me apretó el brazo, su valentía habitual suavizada. «Los mataremos», dijo, medio en broma. Linda, desde el otro lado del cuarto, gritó: «Envenénales los batidos». Me reí más de lo que debía y tal vez también lloré un poco, la tensión derramándose. Esa noche me paré en la ventana de mi camarote, mirando el agua negra, la copa de vino vacía de Caleb pesada en mi mano. No solo estaba huyendo, me estaba preparando para luchar. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, el zumbido del barco un pulso constante. Caminé sola por la cubierta superior, el viento afilado contra mi rostro como si intentara despertarme. El vídeo de Sarah y Ethan, el que enviaron durante la gala, se repetía en mi cabeza, no por el dolor, aunque dolía como una herida fresca, sino por la claridad. No solo querían que desapareciera, querían mi casa, mi dinero, todo lo que Mark y yo construimos. Creían que ya era un fantasma, una anciana desvaneciéndose a la que podían encajonar y olvidar. Pero aún estaba aquí y estaba harta de ser invisible. En el desayuno agarré un plátano y café, evitando el bullicio del buffet, y me senté en un rincón tranquilo del salón. Caleb saludó con la mano, pero no estaba lista para hablar, así que solo asentí, cortés pero distante. Fue entonces cuando la notificación de CEO apareció en mi teléfono, deteniendo mi corazón. Mi casa, mi dirección real, estaba listada a la venta, con un agente que nunca conocí y un precio que gritaba desesperación, como si quisieran deshacerse de ella antes de que regresara. Las fotos cargaban lentamente: mi sala vacía, mi cocina estéril, el patio trasero donde Mark y yo plantamos rosas el verano antes de que enfermara, ahora decorado con muebles baratos de jardín. Mi nombre no aparecía como contacto del vendedor, solo el correo electrónico de un desconocido. Llamé a Rachel, quien contestó sin aliento. «Iba a llamarte», dijo. «Sarah y un tipo estuvieron ayer en tu casa midiendo ventanas, organizando. No parecía que tú supieras». Mis manos temblaban mientras caminaba por el camarote. Le envié el enlace de Seashore a Judith, Karen y Linda, luego un mensaje separado a Caleb:
No está bien. Necesito una voz firme. Respondió al instante, ¿estás bien? No, escribí, pero lo estaré. Judith llamó en minutos, su voz tranquila pero urgente. Esto no solo es turbio, es ilegal. Si tu nombre está en la escritura y lo está, vender sin tu consentimiento es fraude. Probablemente falsificaron un poder notarial o usaron el fideicomiso falso. Hazte la tonta por ahora. Presentaremos una notificación de fraude cuando regreses. Miré el anuncio otra vez, mi mesa de café desaparecida, mi mecedora ausente, las rosas intactas pero enmarcadas como si pertenecieran a alguien más. Creen que soy un fantasma, susurré. La voz de Judith era acero. Entonces vamos a embrujarlos. La gala del crucero fue esa noche, un evento deslumbrante con candelabros brillantes y una banda tocando jazz aceptable. Llevaba un vestido prestado de Linda, uno que no usaba desde el funeral de Mark, la tela azul marino pesada pero reconfortante. Karen y Linda me escoltaron cuando llamaron mi nombre para el reconocimiento de cumpleaños, un pastel pequeño brillando con una sola vela. Sonreí para las cámaras, apagué la llama, pero por dentro ya estaba en casa, ya veía la cara de Sara derrumbarse al darse cuenta de que no me había ido. Caleb pasó junto a nuestra mesa, llevando una bandeja de tragos, y asintió levemente como si viera el fuego detrás de mi sonrisa, el acero que escondía. Más tarde, en mi camarote copié el testamento y el vídeo en un segundo USB, lo escondí en el forro de mi maleta y eliminé la app de Joe de mi teléfono. El agua negra más allá de la ventana se extendía sin fin, pero ya no me estaba ahogando. Estaba planeando, trazando cada paso. Necesitaba un abogado, una denuncia de fraude, testigos y una manera de asegurarme de que Sara, Isen y Lorraine nunca tocaran lo que era mío. No solo estaba escapando, estaba construyendo un arsenal. La mañana siguiente empezó tranquila, el mar en calma, como si contuviera la respiración conmigo. Me senté en una tumbona, viendo el horizonte extenderse como una promesa, el anuncio de COO aún ardiendo en mi mente. Mi teléfono vibró, un mensaje de Rachel, están de vuelta en tu casa. Un tipo de bienes raíces con una cámara. Lo reenvié a Judith, quien respondió, documenta todo. Necesitaremos una línea de tiempo. Pasé el día con Karen y Linda, tratando de absorber sus risas, pero mi mente estaba en Cincinnati. En el almuerzo, Judith se unió a nosotras, su blazer reemplazado por una camisa de lino, pero sus ojos igual de agudos. «Estás contra el reloj», dijo mientras cortaba una ensalada. «Ellos se están moviendo rápido, asumiendo que no vas a pelear. Cuando llegues a casa, ve directo a la oficina del condado, presenta una denuncia por fraude y consigue un abogado que se especialice en leyes para personas mayores». Asentí tomando notas en una servilleta. Karen se inclinó, su tenedor detenido. «Das más miedo de lo que recordaba», dijo sonriendo. «Pin». Linda alzó su copa. «Por asustarles hasta que se caguen». Brindamos y por un momento no me sentí sola. Esa noche me apoyé en la barandilla del barco, la luna difuminándose sobre el agua como una pincelada. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Sara, sin vídeo esta vez, solo palabras. «Espero que estés disfrutando tu viajecito. Nosotros estamos manejando las cosas». No respondí. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir una lista, nombres de abogados, horarios de la oficina del condado, la declaración de Rachel, las memorias USB. No estaba huyendo, me estaba preparando para sepultarlos en sus propias mentiras. El crucero terminaba al día siguiente y abracé a Karen y Linda en la terminal, prometiendo llamar. Caleb me alcanzó al salir del salón, entregándome una servilleta doblada con su número. «Si necesitas un testigo o solo un café», dijo, «yo también estoy en Ohio». Asentí guardándola y subí al autobús de regreso a la realidad. Entré a mi casa 2 días después, con las llaves en la mano. El silencio era pesado, no pacífico sino robado. El aire olía a limpiador de limón, como si alguien hubiera restregado mi vida para convertirla en una sala de exhibición.
La sala de estar estaba desmantelada, la mecedora desaparecida, la foto de bodas ausente, la alfombra de nuestro 30 aniversario reemplazada por un laminado frío que brillaba como una mentira. El estante de libros estaba medio vacío, la colcha de mi madre no estaba por ningún lado. La cocina tenía una tostadora nueva, sin toalla de cocina, sin taza en el fregadero, solo un brillo estéril. El refrigerador tenía leche de avena a la que soy alérgica y un paquete de 6 aguas con gas que nunca compraría. Saqué mi teléfono, comencé a grabar cada habitación, cada objeto faltante narrando como si fuera una escena del crimen, porque lo era. Un robo lento cometido por mi propia sangre, sin máscaras porque compartían mi apellido. Ethan entró, se quedó congelado en la entrada, su chaqueta a medio quitar. «Mamá», dijo, con la voz atrapada entre el shock y la culpa. «Es vuelto». No se suponía que debía hacerlo, dije ladeando la cabeza, el teléfono aún grabando. «Pensé que ya habrías vendido esta casa». Murmuró algo sobre el fideicomiso de Lorraine, pensando que había renunciado voluntariamente. Me reí, tan fría como el suelo bajo mis pies. «Tengo un testamento nuevo». Vivió, testigos, notariado. ¿Quieren hablar de confusión en la corte? Su rostro palideció, los ojos se movieron hacia la repisa vacía. Sara irrumpió, las llaves tintineando, un vaso de Starbucks en la mano, el cabello recogido con fuerza como si estuviera lista para pelear. «¿Qué demonios?», dijo, deteniéndose en seco. «Se suponía que no debías estar aquí». «Claramente», dije. «Me vendiste un boleto de ida y pensaste que no volvería». Miró a Isen, que miraba al suelo, inútil. «Teníamos un plan», siseó. «Aceptaste descansar en Tampa, pensar en tu futuro». Levanté mi teléfono, la luz roja de grabación constante. «Borraste mi pasado mientras yo no estaba. Ya empecé a deshacerlo». Su rostro se puso pálido, su café temblaba en su mano. Miré entre ambos, mi voz baja. «Llama a Lorraine. Este juego se acabó. La próxima vez que hablemos será en la corte». No dormí esa noche, no por miedo, sino por el zumbido de la rabia y la claridad. Mi mente repetía su vídeo arrogante, su robo casual, su suposición de que simplemente desaparecería como un mal inquilino. Me acosté en la cama con la puerta cerrada con llave, la USB con mi testamento en vídeo en el bolsillo de mi bata, una libreta a mi lado con cada objeto faltante, cada fecha, cada recibo que pudiera recordar. A las 6:30 de la mañana hice café, me senté en la mesa de la cocina y le mandé un mensaje a Lorraine: «Tenemos que hablar hoy». Respondió en minutos: «Está bien», después del almuerzo. Sin disculpas, solo su arrogancia habitual, como si todavía tuviera el control. Alrededor del mediodía me cambié al cardigan azul que le gustaba a Mark, su lana suave me anclaba, y coloqué copias de todo. El testamento original de Mark, mi nuevo testamento, capturas de Seashow, los mensajes del grupo que imprimí en una biblioteca de camino a casa. No quería una pelea, quería silencio, que sus ojos se encontraran con los míos, dándose cuenta de que su imperio era cartón mojado. Entró sin tocar, bufanda de cachemira y demasiado perfume, como si aún fuera 1998 y viniera a pedir azúcar. «Vaya», dijo, escaneando la sala desmantelada, «has hecho un desastre». No me moví. «Siéntate», dije con voz de piedra. Levantó una ceja pero obedeció, su bufanda se deslizó un poco. «Falsificaste un fideicomiso», dije, deslizando los documentos. «Animaste a mis hijos a robarme, intentaste vender mi casa mientras yo estaba en un barco. Eso es fraude». Su rostro se contrajo, apenas un gesto, pero suficiente. «Oh, Débora, no seas dramática», dijo, con voz empalagosa. «Los niños pidieron ayuda. Dejaste la estufa encendida, repetías historias. Pensaron que no podías manejarlo». Señalé una cámara que había instalado bajo el reloj, su luz roja parpadeando. «Está grabado. Retira el anuncio o envío esto a la prensa y a la corte». Miró la cámara, su boca se abrió y luego se cerró sin palabras por primera vez en décadas.
Se levantó, las manos temblorosas, y se fue sin decir palabra. La puerta se cerró con un clic como una confesión. El juzgado era frío, los pasillos de mármol resonaban como si hubieran sido construidos para recordarte quién tiene el poder. Judith me esperaba afuera, carpeta manila en mano, su suavidad de jubilada desaparecida, reemplazada por el acero de una abogada que había visto cada trampa. Ethan estaba sentado en una banca, la corbata floja, las manos temblorosas como un niño atrapado robando. Sara estaba al otro lado del salón, aferrada a una carpeta, su blazer brillante chocando con su ceño fruncido, los ojos moviéndose como si buscara una salida. Lorraine no estaba, cobarde. La jueza, una mujer de mediana edad con gafas afiladas y aire severo, no tenía paciencia para el drama. El abogado de Sara, un hombre sudoroso con un traje barato, tejió una historia débil. Yo estaba confundida, coaccionada por terceros. Mi Nuevo Testamento no era válido. Judith no pestañeó. Su señoría, dijo poniéndose de pie, tenemos evidencia en vídeo de la claridad de la señora Kessler, grabada con 2 testigos y archivo notariado, anterior a cualquier interferencia del fideicomiso. Reprodujo el vídeo, yo en la cabina del crucero nombrando cada traición, cada objeto robado, mi voz firme a pesar del peso de todo. La sala estaba en silencio salvo por mis palabras grabadas. Hago esto no por enojo, sino por protección. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas. Sara los puso en blanco, como si aún creyera que podía ganar. Judith presentó el fideicomiso falsificado, el anuncio de Sihu, la declaración jurada de Rachel sobre entrada no autorizada, capturas de sus mensajes. La jueza leyó las firmas, sus gafas brillando, poco impresionada. El testimonio verbal no invalida documentos falsificados, espetó. Señora Kessler, ¿algo que decir? Me puse de pie, las piernas rígidas pero la voz clara, cada músculo tenso por el miedo y la furia. Su señoría, mis hijos planearon mi muerte mientras yo vivía, tomaron lo que no era suyo, se rieron de ello, lo celebraron. Estoy aquí para proteger lo que mi esposo y yo construimos para que la próxima mujer vea las señales antes de que sea demasiado tarde. La jueza sintió una vez, su bolígrafo se detuvo. El Nuevo Testamento es válido. El fideicomiso falsificado queda anulado. Todos los poderes previos quedan revocados. El control de la herencia regresa a la señora Kessler. La señora Lorraine Vio les es referida a investigación por fraude contra mayores. Sara jadeó como un pez fuera del agua. Ethan se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. El mazo cayó, agudo y final, y así, simplemente, todo terminó. Afuera, Ethan se acercó, los ojos rojos, la voz apenas un susurro. No sabía que ella lo había falsificado, dijo. Pensé que estábamos ayudando. Lo miré al niño que crié, ahora un extraño. ¿Viste cómo desmantelaban mi vida pedazo a pedazo?, dije. Él asintió sin defensa alguna y se alejó, sus pasos pesados sobre el azulejo. Sara salió furiosa, sus tacones resonando como disparos, sin mirar atrás. Judith me apretó el brazo, su carpeta ya guardada. No solo salvaste tu casa, dijo. Te salvaste a ti misma. Asentí, demasiado cansada para hablar, pero el peso en mi pecho era más liviano, como si por fin hubiera exhalado. Una semana después encontré una carta en mi buzón, no un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una nota escrita a mano en un sobre color crema, con la letra familiar de Ethan al frente. Estaba arrancando maleza en el jardín delantero, tratando de deshacer la perfección artificial que ellos habían impuesto. Cuando la vi, me senté en los escalones del porche, el papel fresco entre mis dedos y pensé en tirarla sin abrirla. Pero la curiosidad ganó. Por dentro era breve, sin excusas. Decía que lo sentía, que había solicitado el divorcio de Sara, que había sido demasiado débil para enfrentar la manipulación de Lorraine. Dijo que ver mi vídeo en la corte, escucharme enumerar cada traición, le hizo ver cuán bajo había caído, cuán fácilmente eligió el silencio en lugar de la lealtad. No pidió perdón, solo escribió, si alguna vez decides llamar, contestaré, con un número al final. No lloré ni sentí alivio.
Solo me sentí cansada, ese tipo de agotamiento que se lleva en los huesos después de cargar traiciones por demasiado tiempo. Pero el hecho de que hubiera tomado una pluma en lugar de esconderse tras una pantalla significaba algo. No estaba inventando una historia ni rogando absolución, estaba admitiendo la verdad. 2 días después, lo llamé desde un teléfono público afuera del restaurante al que íbamos después de la iglesia cuando él era pequeño, el de las cabinas rojas y papas fritas grasientas. Contestó al segundo timbre sin aliento como si hubiera estado esperando. Le dije que me encontrara ahí en 30 minutos. Cuando entré, ya estaba en la cabina del fondo, 2 tazas de café esperaban, el vapor elevándose. No lo abracé, me senté a su lado como cuando tenía 6 años y le temía a las tormentas, su pequeña mano aferrada a la mía. Se veía mayor, la vergüenza lo había envejecido de la noche a la mañana, los ojos enrojecidos. «¿Te ves cansado?», dije. Él asintió. «No he dormido mucho». Nos quedamos en silencio un minuto, el murmullo del restaurante llenando el espacio. Entonces empezó: «Mamá, yo», levanté una mano. Sin discursos. Ya escuché suficientes palabras en la corte para todo un año. Él asintió de nuevo, tragando con dificultad. «Justo». «Entonces, ¿qué ahora?», preguntó con voz firme. «¿Quieres enmendar las cosas o solo dormir en paz por las noches?». Bajó la mirada, sus dedos trazando el asa de la taza. «Ambas». «¿Y los niños saben que me equivoqué?». Les dije que su abuela no se va a ningún lado, a menos que ella lo decida. Miré por la ventana, el mismo estacionamiento, la misma gasolinera al otro lado de la calle, pero el niño que crié ya no estaba, reemplazado por un hombre que aún no reconocía. «¿Quieres perdón?», dije finalmente. «Eso no es un cupón que reparto. Si quieres una relación, la construyes desde cero, sin atajos, sin chantajes emocionales, solo tiempo y pruebas». Él asintió, la voz baja. «Lo aceptaré, aunque me tome el resto de mi vida». Deslicé el café intacto hacia él y me levanté. «Entonces veremos». Afuera, el aire era cálido, espeso con el verano, y caminé a casa con las manos en los bolsillos, sin pensar en lo que me habían quitado, sino en lo que era mío, otra vez. Esa noche saqué los papeles que había empezado durante el crucero, apuntes desordenados de algo que llamé el Fondo de Legado Mark. Era una idea nacida en la oscuridad de mi camarote, mirando el mar, una forma de proteger a otros de lo que yo había sobrevivido. Me reuní con un banco la semana siguiente, abrí cuentas y nombré a Judith como asesora legal. La primera donación vino de la venta de la colección de monedas de Mark, encontrada en un casillero que descubrí después del juicio, intacto tras la purga de Sarah. La segunda vino de una editorial que había oído sobre mi caso y quería publicar mi testimonio en la corte como parte de una campaña por los derechos de los mayores. El fondo ofrecería consultas legales gratuitas para personas mayores que enfrentaran manipulación financiera por parte de familiares, una defensa real para quienes eran tratados como equipaje en vez de seres humanos. Firmé el formulario final, lo sellé y lo llevé yo misma al buzón, el aire nocturno fresco contra mi rostro. No me sentía justa, me sentía firme, como si por fin estuviera parada sobre tierra que me pertenecía de nuevo. Un año después estaba de pie en la misma terminal de cruceros, pero esta vez no estaba huyendo ni escondiéndome. Fui invitada como oradora principal para la Cumbre Nacional por los Derechos de los Mayores, celebrada a bordo, una reunión de personas mayores, trabajadores sociales, abogados y defensores que sabían lo que era ser traicionados por su propia sangre. Tenía mi pase de abordar en una mano, un paquete de bienvenida en la otra, y mi cardigan azul marino, el favorito de Mark, me mantenía con los pies en la tierra. Karen saludó desde el balcón del segundo piso, su cabello rojo más brillante que nunca, Linda a su lado con un sombrero ridículo, ambas sonriendo como si nunca nos hubiéramos ido. Les devolví la sonrisa, esta vez de verdad sin fingir. Mi casa seguía siendo mía, pero ya no se sentía como una tumba. Pinté las paredes de un azul suave, compré una alfombra nueva, cambié el sofá y colgué solo las fotos que me hacían sentir fuerte.
Mark y yo en nuestro viaje a las montañas humeantes, mi madre riendo en su jardín. Las otras, fotos de boda, retratos de bebé, recuerdos de personas que dejaron de aparecer, las guardé en una caja y las puse en el garaje, no por odio, sino por claridad. Caleb seguía tras la barra cuando llegué al salón, mismo polo negro, misma sonrisa fácil. Me deslizó un jugo de arándano sin necesidad de palabras y toqué el borde del vaso como un brindis. ¿Sigues trabajando?, pregunté. Sigo, respondió guiñando un ojo. Encontré mi camarote, desempacé lo justo para no parecer una fugitiva y me puse el cardigan para la cumbre. Esa tarde me paré frente a 200 personas, la voz firme mientras les contaba lo que se siente ser descartada como un mueble viejo, ser despojada de la dignidad por quienes te abrazan mientras lo hacen. Les hablé del crucero, del testamento, del juicio, de la traición de mis hijos, del fraude de Lorraine. No lloré hasta que dije, volví más fuerte de lo que me fui. Los aplausos no eran halago, eran liberación, como si todos hubiéramos exhalado al mismo tiempo. Esa noche en la gala Linda bailó con un hombre que juraba haber estado de gira con una banda de rock de los años 70, mientras Karen discutía con un camarero sobre los camarones. Yo me quedé en la barandilla, la luna reflejándose en el océano, y pensé en Mark. A él le habría encantado esto, verme entera, firme, no enojada sino segura, no de luto sino consciente. Mi teléfono vibró un mensaje de Isen, conseguí trabajo ayudando a personas mayores con solicitudes de vivienda. Lo miré, luego escribí, bien, quédate ahí. No añadí más, no hacía falta. Guardé el teléfono en el bolsillo y me apoyé en la barandilla, el aire marino nítido y limpio. Detrás de mí quedaban quienes intentaron borrarme, adelante estaba una vida que construí con mis propias manos, sin pedir permiso. No miré atrás ni una sola vez,